Hola a todos, bueno, hoy toca hablar de It. Bienvenidos a Derry, la nueva serie de HBO Max que se estrena el próximo 26 de octubre en la plataforma. Es una serie basada en la novela de Stephen King y que sirve de precuela a las películas estrenadas en 2017 y en 2019. Voy a deciros lo que podéis encontraros en esta serie, he visto los primeros episodios, pero todo sin spoilers, así que nada, empezamos. Antes de empezar a hablaros de la serie, primero hay que situarse un poco. Como os he dicho, Bienvenidos a Derry es una precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti y que explorarán lo ocurrido en los años 60 en este pueblo, más concretamente en 1962, décadas antes de lo que vimos en esas películas. La historia se centra en un grupo de niños que tras la desaparición de un joven empiezan a escuchar y ver esas apariciones tan tenebrosas de It. Además de esta historia de los niños, también tendremos una historia de los adultos con ejército y bastantes misterios alrededor del pueblo de Derry. Andy y Barbara Muschietti nos traen esta serie con un elenco súper amplio. Y por supuesto, repite nuestro It, interpretado por Bill Skarsgård. Voy a dividirlo entre lo que más me ha gustado y lo que no me ha convencido tanto, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de lo que podéis encontraros. Y voy a empezar por lo positivo, y lo primero es que volvemos a Derry. Para los personajes es una absoluta pesadilla, pero como espectadores, o por lo menos a mí, me fascina este pueblo y esta historia. Al final Pennywise nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, de hecho It, vamos a decir la película original, esa primera adaptación, me ha ido acompañando toda mi vida, fue una de las primeras películas de terror que vi y desde luego me provocó muchísimas pesadillas, así que bueno, pues llevamos muchísimo tiempo conectados a este personaje, a Pennywise, y volver a Derry para que nos cuenten algún misterio más, pues siempre es interesante y la verdad es que se agradece. Y bueno, además de eso, de volver a ese pueblo, tenemos una serie que tiene un ritmo imparable. Desde el minuto cero no paran de ocurrir cosas constantemente. Además también de tener bastante acción y bastantes personajes en diferentes puntos de este pueblo, también nos encontramos con una serie muchísimo más salvaje de lo que eran las películas, y las películas ya lo eran muchísimo. Esto es otra cosa completamente diferente porque es muy salvaje desde su arranque. Hay cosas que sí, son un poco desagradables, ¿vale? Vais a querer taparos un poco los ojos al ver ciertas escenas, por lo menos en los episodios que he visto yo, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que vayan tan a saco desde el principio, pero bueno, se agradece que vayan directamente ahí porque ya conocemos este personaje, sabemos cuál es su modus operandi y sabemos que mediante el miedo pues tortura a sus víctimas. Así que eso, escenas potentísimas y muy salvajes. Especialmente tengo que decir que el episodio 2 tiene escenas que me han volado la cabeza por completo. Y bueno, como he dicho, el reparto también es una parte positiva porque hay muchísimos personajes. Es verdad que no nos encontramos con un grupo seguramente tan coherente o carismático como el de las películas, ¿vale? Porque ese reparto era absolutamente bestial. Aquí nos encontramos pues actores que están empezando, como en el caso de los niños, etcétera, así que sí les vemos un poco más verdes en el tema de la interpretación, pero bueno, creo que son personajes muy interesantes y me centro más en los personajes adultos, que creo que es donde más sorpresas nos podemos llevar, ya no solo en las interpretaciones, sino también en las historias que nos van a contar. Al final, Andy, Bárbara, Jason, que son los creadores de esta serie, nos proponen temas bastante diferentes a las películas, y es que eso, nos vamos a encontrar con temas políticos, militares, cosa que no se tocaban en las películas, y creo que esto también aporta mucho y da mucha profundidad a todo el elenco y también a la historia en general. Al final nos ofrecen más perspectivas de esta historia y no solamente la de esos niños como lo hacían en It. Y bueno, ya os he dicho que el ritmo bestial, y también tengo que destacar la banda sonora. A mí la banda sonora de It, las películas, me flipa muchísimo, es una increíble banda sonora y esta serie la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Estoy deseando seguir viendo para ver cómo va evolucionando esa banda sonora, pero ya en los primeros episodios me ha gustado y la destaco bastante. Y bueno, ahora ya paso a lo peor, o lo que menos me ha gustado. Y tengo que decir que lo principal es que hay una sensación constante de déjà vu. Al final nos encontramos
con desapariciones de niños, una investigación de niños, y eso ya es algo que hemos visto en las películas. Y también ya conocemos al villano, así que es normal tener esa sensación de que ya lo hemos visto antes. Pero yo creo que aunque eso sea una cosa negativa, tenemos que centrarnos en lo positivo, y es toda esa trama militar y toda esa trama de misterio que hay alrededor del pueblo de Derry y también de Pennywise y los militares. Creo que puede resultar bastante interesante pese a esa sensación de déjà vu. Al final es verdad que esta serie va a beber del libro y va a beber de las películas, no se pueden inventar aquí cualquier cosa, ya que tiene que tener coherencia dentro de lo que ya conocemos. Así que no sé, creo que es un primer paso. Es verdad que solo he visto los primeros episodios, así que tampoco puedo adentrarme en cómo va a terminar esta historia ni en cómo se van a desarrollar ciertos aspectos, pero bueno, es normal tener esa sensación de déjà vu y puede ser algo negativo para algunos espectadores. Y bueno, también otra de las cosas negativas es que se nota muchísimo que es una serie, ya no por la estructura, que evidentemente es una estructura de serie por episodios, por arcos de los personajes, etcétera, sino también por el presupuesto. Al final, It y It 2 son películas absolutamente bestiales en su apartado visual, y es verdad que esta serie pues peca un poco de tener un presupuesto limitado en efectos visuales, en integración, etcétera. Sí se nota que es una serie y quizá eso decepcione a más de una persona. Hay que decir que las escenas potentes, o por lo menos las escenas potentes que he llegado a ver en estos episodios, a mí me ha parecido fantástica, y creo que gracias a esa fotografía, ya que al final son los mismos responsables de las películas, logran introducirnos en esa atmósfera. Pero ahí está ese pero que tiene la serie, que es ese tema presupuestario. Y luego tengo que decir una de las cosas que no me ha convencido para nada, y es el primer episodio. No creo que sea un episodio totalmente horrible, pero sí creo que es una introducción a la historia bastante torpe, tanto a la hora de construir la historia como a la hora de presentar los personajes. Desde luego no es uno de los mejores episodios que he visto en mi vida, y eso sí me ha dado pena. Esperaba algo pues muchísimo más redondo. Al final tenemos esas películas en nuestra cabeza, y uno de los grandes problemas de esta serie es que existen esas películas, así que es imposible no compararlas, pero me esperaba algo muchísimo más redondo, una introducción muchísimo más, iba a decir potente, pero es verdad que tiene momentos potentes. Me la esperaba como más redonda, que todo el conjunto visual, argumental de personajes fuese muchísimo más redondo, así que eso, ese primer episodio sí me decepcionó bastante. El segundo episodio logra remontar, y desde luego tiene cosas muy interesantes para explorar de cara pues a la recta final de la serie y al desarrollo de los personajes, así que pues simplemente para que veáis un poco avisados de que ese primer episodio no es todo lo fuerte que debería ser, y quizá os decepcione como me ha decepcionado a mí, pero darle una oportunidad, que creo que tiene cosas bastante chulas. Y al final aquí también entra un poco pues lo que han dicho los creadores a la hora de hacer la promoción, ¿no? Que gracias a esta serie, y que se ambienta pues tiempo antes de lo ocurrido en las películas, pues pueden tocar temas que de otra forma no podían haber tocado. Al final nos sitúa en 1962, en un momento de bastante ansiedad política, con tensiones raciales, la guerra, etcétera. O sea, hay temas muy interesantes que tocar, y creo que eso también pueden dar bastante profundidad, ya no solo a los adultos, sino también a los niños, a la hora de enfrentarse a estos miedos. Así que yo os diría que os dejéis llevar. Si os gusta It, yo creo que podéis darle una oportunidad a la serie y ver hacia dónde nos lleva esta historia. Desde luego hay que ir un poco con la mente abierta, ¿vale? No nos va a impactar tanto como las películas, no va a ser igual de redondo que It parte 1, porque a mí esa peli me parece absolutamente brillante en todos los aspectos, pero eso, hay que ir un poco con la mente abierta y dejarnos llevar por lo que nos quieren contar. Así que eso, ya me diréis qué os parece cuando la veáis aquí abajo en comentarios. No doy puntuación a las series, no suelo hacerlo, porque al final esto es un poco más que opinión o crítica, es unas primeras impresiones, ya que hasta que no termine la temporada pues no sabemos cómo se cierran muchos aspectos, y quizá pues los cierren bien o no los cierren bien, etcétera. No me gusta dar una puntuación, pero bueno, os diré que me ha parecido muy interesante, muy llamativa, sorprendente en algunos momentos, y sí, esos pequeños peros que he mencionado. Aquí abajo en comentarios podemos comentarlo, y recordaros que se estrena el próximo 26 de octubre en HBO Max. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico tanto como a mí, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.
Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.